quiero dar el tiempo a usted. Amén. Gracias, hermano Joshua. Están usando, ¿cierto?, el mismo método de siempre, o sea, leemos una porción y la comentamos, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Y tomamos tiempo para hacer preguntas si alguien tiene ¿Ya? y aplicarlo en práctica. Ok, listo. Bueno, un saludo cariñoso, queridos hermanos. Bueno, para quien no me conoce, yo vivo en Chile, mi nombre está ahí, Patricia Fernández. Yo vivo en Chile, en una ciudad pequeña que se llama Quilpué, ¿ya? Ahí estoy entonces viviendo. Y como muchas de las personas que yo creo que también están aquí, estoy clamando al Señor para poder salir de la ciudad al campo. Así que, bueno, desde que llegó a mi vida la reforma, ¿cierto?, en salud, después de muchos años ha llegado la reforma de la verdadera educación. Pero doy infinitas gracias a Dios por ello. Ahora, vamos entonces a comenzar con el párrafo anterior a lo que habíamos dicho en un comienzo, ¿cierto? Para entrar en contexto, ¿cierto? Si recordamos, el maestro enviado por Dios nos habla de este nombre admirable, ¿cierto? Y parte este maestro enviado por Dios, este capítulo, dice lo que aparece allí en Isaías, dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿cierto? Así es el primer enunciado, ¿cierto? Y nos habla de cómo fue entonces en estos primeros párrafos, nos habla de cómo fue la vida de Jesús, sobre todo en su niñez, ¿cierto? Y vamos a comenzar de donde dice, para el pueblo de esa época, ¿sí me siguen? Está un poquito antes de donde dice, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría. Si lo contamos así por párrafo, viene siendo como el párrafo 10, más o menos. Sí. Sí. Dice, para el pueblo de esa época, el valor de todas las cosas se determinaba La apariencia exterior. La apariencia exterior. Al perder su poder, la religión había aumentado su pompa. Los educadores de la época trataban de imponer respeto por medio de la contentación y el Fausto, ¿cierto? O sea, el lujo más o menos. Comparado con todo esto, la vida de Cristo establecía un marcado contraste, ¿cierto? Ponía en evidencia la falta de valor de las cosas de los hombres y consideraban como esenciales en la vida, ¿cierto? Jesús era sencillo, era humilde. Dice, al nacer en el ambiente más tosco, al compartir un hogar y una vida humildes y la ocupación de un artesano, al vivir una vida oscura, e identificarse con los trabajadores desconocidos del mundo, Jesús siguió el plan divino relativo a la educación. No buscó las escuelas de su tiempo, que magnificaban las cosas pequeñas y empequeñecían las grandes. Obtuvo su educación directamente de las fuentes indicadas por el cielo, del trabajo útil, del estudio de las escrituras y la naturaleza,
y de las vicisitudes de la vida, que constituyen los libros de texto de Dios, llenos de instrucción para todos los que los buscan con manos dispuestas, ojos abiertos y corazón comprensivo. Vamos a quedar hasta Qué aquí belleza. para poder comentar. Si alguien quiere hacer un comentario antes que yo. Solamente quiero decir que hoy en día tenemos disponible para nosotros los mismos textos del libro, libros de texto que tuvo Jesús. Amén. 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 Y yo veía, ¿cierto?, en la lectura de este capítulo, que se repite, la historia se repite, porque en la actualidad también los grandes científicos, ¿cierto? Y los grandes pensadores y que creen saber mucho, engrandecen, ¿cierto? Las cosas que a los ojos de Dios son pequeñas, pero empequeñecen las cosas que a los ojos de Dios se deben magnificar, ¿cierto? Lo que es la sencillez, lo que es el conocimiento de las Sagradas Escrituras, lo que es el conocimiento de la naturaleza. Eso ellos lo pasan por alto, ¿cierto? Y en especial, ¿cierto? Aquí resalta que la educación Jesús le recibió directamente de las fuentes del cielo, de lo que era la voluntad de Dios, ¿cierto? Su Padre, nuestro Padre Celestial. Y realmente hoy Dios quiere lo mismo para nosotros. Quiere que le busquemos a Él mediante la educación que Él ha dejado establecida, no la educación que nos ofrece el mundo, ¿verdad? Entonces, en eso la historia se repite y porque Dios no cambia, ¿cierto? Dios, el mismo plan de educación que tuvo desde el Edén hacia adelante es hasta que el Señor Jesús venga por segunda vez. Amén. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Perdón, yo tenía una duda. En el momento que usted estaba leyendo, encontré frases diferentes que tenían diferente interpretación. No sé si de pronto fue que se equivocó en la lectura o la traducción está diferente, pero se me perdió la hoja y volví recién. En una parte que dice que él vivía en medio de la oscuridad y acá decía diferente, pero no recuerdo. No pude. Cuando puse el dedo se me movió la tableta y se me fue. Es lo único que me impactó un poco, el cambio de palabras que de alguna manera cambiaban el sentido de lo que se leía. Pero por favor, eso estoy tratando de ver. Hay una parte que dice vivía en oscuridad y acá decía otra cosa. Entonces, no sé si de pronto, pero no, tuve que volver de nuevo y se me perdió. Pero bueno, en la siguiente párrafo yo voy a tratar de no tocar la Claro. pantalla. Aquí podemos tener traducciones distintas. Sí, sino que cambiaba el sentido. Sí puede ser eso. Bueno, está bien, gracias. Está bien. Continuamos entonces. Hermanita Patricia. Sí, hermana Marixa. Bendiciones para todos mis hermanos. Bendiciones. Quería comentar a los hermanos que en la parte donde dice los educadores de la época trataban de imponer respeto por medio de la ostentación y el Fausto. Claro, la verdad es que uno cuando lee esa parte piensa en cosas como grandes, como
lujosas, como decía usted. Pero yo me voy dando cuenta que esto no necesariamente es en cosas tan grandes, sino que efectivamente el tema de la educación y varios temas más, pero especialmente el de la educación, como no solo significa los temas que yo estudio, o sea, como el fondo de las formas, como digo, los temas que yo estudio, sino también la manera en que yo aprendo y la manera en que yo hago, y buscar de dónde yo estoy sacando las cosas que yo hago, porque las cosas que yo hago hoy es que yo recibí una educación de ello. Entonces, como decíamos en la vida práctica, las cosas prácticas, también nosotros tendemos a hacer cosas para, mire, es como que va por dos vías. Unas cosas son como para que los demás vean que estamos educando, que yo estoy educando, que yo me estoy dedicando a este tema y hacemos, así como el mundo hace qué sé yo, vamos a hacer una ceremonia, una celebración para traer a tal y tal educador, a tal y tal maestro, para que lo vean, para que vean que él ha hecho, que él ha enseñado. Esas cosas también son ostentación y Fausto. Esas cosas también son, como dice aquí, apariencia exterior. Entonces eso, también hay una parte donde, en la Nueva Traducción Viviente, el Padre les habla a los hombres y les dice que a ellos, después les voy a dar la cita, pero les dice a ustedes, les encanta honrarse los unos a los otros. Y wow, ahí uno dice, ay Señor, qué fuerte, porque a la verdad no siempre nos damos cuenta que estamos haciendo eso. Pensamos que es como normal. Miren, es Juan 5:41. Podríamos leer desde el 39, mire, dicen, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Él les dice, la aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Dice, con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Entonces es como para meditarlo, hermanita, porque realmente igual a veces caemos en lo mismo porque ha sido la enseñanza que hemos recibido. Eso, hermanos. Gracias, hermana Maritza. Continuamos entonces. Si no hay algún otro comentario, continuamos. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Preparado de esta manera, salió para cumplir su misión, y en todo momento que estuvo en relación con los hombres, ejerció sobre ellos una influencia para bendecir y un poder para transformar que el mundo no había conocido nunca. El que trata de transformar a la humanidad debe comprender a la humanidad. Solo por la compasión, la fe y el amor pueden ser alcanzados y elevados los hombres. En esto Cristo se revela como el maestro de los maestros. De todos los que alguna vez vivieron en la tierra, Él solo posee una perfecta comprensión del alma humana. Porque no tenemos un sumo sacerdote, maestro de los maestros,
porque los sacerdotes eran maestros, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero sin Nos pecado. detenemos allí, pero sin pecado. Claro que Pero sí. sin pecado. ¿Algún comentario? ¿Algo que les haya impactado más en este párrafo? Sí, Me hermana. impacta. Sí, ¿Sí? adelante. ¿Usted? ¿Siga usted? Ya, gracias, hermana. Sí, me llama mucho la atención que, como decía la hermana que hizo el comentario anterior, los seres humanos estamos buscando siempre el apoyo de otros seres humanos y agradar a otros seres humanos. Pero lo que leemos aquí es que Jesús vino con todas las tentaciones que nosotros tenemos y Él no pecó. Y Él pudo cumplir el propósito por el cual fue llamado. Y cada uno de nosotros también podemos cumplir el propósito por el cual el Señor individualmente nos ha llamado. Porque si el Señor venció mediante el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos vencer mediante el poder de Cristo en nuestras vidas. Y podemos ser esos instrumentos que el Señor quiere que seamos, instrumentos educativos de la parte espiritual, con la capacidad de glorificar el nombre de Cristo en todas las situaciones que hagamos. Y es importante ese ejemplo que el Señor puso en nuestras vidas. Ese es mi comentario. Gracias, hermana. Hermana María. Sí, me llama la atención la frase, solo por la compasión, la fe y el amor pueden ser alcanzados y elevados los seres humanos. Me llama mucho la atención porque, bueno, ahí está claro el método, ¿verdad? A seguir si queremos ser instrumentos para el servicio y la honra del Señor al alcanzar a los demás. Pero también me doy cuenta cómo muchas veces en nuestros medios cristianos, religiosos, no es que no haya compasión y no es que no haya amor, pero no se alcanza la norma, ¿ve? Porque hacemos un evangelismo que no me complace completamente como lo que me está diciendo aquí. Compasión, fe y amor. Tiene que ser un evangelismo práctico y viviente, ¿verdad? Demostrando en tu propio ser, en tu propia vida, aquello que quieres, que está diciéndonos aquí el libro. O sea que, redundando, tenemos que mejorar mucho en nuestra forma de alcanzar a los demás, porque solo por la compasión, la fe y el amor. Amén. Eso quería comentar. Así es. Gracias, hermana María. Sí, a mí me llama mucho la atención también que los maestros, ¿cierto? En este caso, los padres, ¿verdad? Los padres tienen que tener, ¿cierto? Una gran comprensión, tienen que tener una gran paciencia, tienen que tener todo lo que nos revela aquí la enseñanza del maestro de los maestros. Y dice que de todos los que alguna vez vivieron en la tierra, él solamente es el que posee la comprensión verdadera de la humanidad. Pero nosotros, ¿cierto? Si queremos llevar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, tenemos que ser comprensivos con las dificultades de aprendizaje que ellos puedan tener, con su carácter, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros nos falta eso. Nos falta, y yo me lo digo personalmente, de pronto soy impaciente, ¿cierto?
con los niños de mi casa. Soy impaciente y me cuesta esperar los tiempos de cada uno, ¿cierto? En mi familia yo tengo 2 niños grandes y 2 pequeños. Entonces, ellos son mis nietos. Y ocurre de que los 4 son muy distintos. Entonces, esa compasión, esa conocimiento, ¿cierto?, del ser humano, que es el que nos da, ¿cierto?, la espera para que cada uno vaya asimilando a su ritmo de la forma que el Señor lo ha hecho en forma específica a cada uno, ¿cierto? Unos son más rápidos para aprender los números, ¿cierto? Otros son más rápidos para aprender a leer, pero nosotros debemos tener la comprensión para cada uno de ellos. Y aquí lo resalta mucho, ¿cierto?, esta parte, y además, ¿cierto?, me llama la atención que nosotros muchas veces, por no haber desaprendido todo lo que debemos desaprender de la falsa educación, somos muy exigentes a lo mejor en algunas áreas. Y acá dice que la sabiduría y la gracia de Dios es sobre cada persona, ¿cierto? Así como lo fue con Jesús, también la gracia de Dios está sobre cada persona, pero en su debido tiempo, ¿cierto? No a todos la sabiduría o el despertar les viene a la misma edad, pudiéramos decir. Entonces, eso es muy importante acá, lo que nos muestra este párrafo. ¿Alguien más quiere? Buenas tardes, y yo quería hacer un comentario. Esta parte es una de mis favoritas porque como madre, un momento yo entendí de que no solo yo soy tentada, sino también mis hijos. Y la única manera de que mis hijos puedan salir, hay alguien que les va a ayudar y los va a socorrer. Y la única manera es ayudarlos a que ellos tengan una buena relación con Cristo, para que en esos momentos de tentación, ese mejor amigo, Jesús, que es quien ha sufrido y quien conoce, ha pasado por todas esas tentaciones como nadie en la historia, los va a poder ayudar. Así que la otra parte donde dice, pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esa es una promesa y eso es algo que siempre recuerdo cuando veo a mis hijos en tentación, que hay alguien que los pueda ayudar. Y mi trabajo es acercarlos a ese amigo para que él los ayude, porque como madre no puedo. Ellos mismos tratan y no pueden. Entonces, la única forma es acercarlos a Jesús y que ellos tengan esta relación con Cristo. Amén. 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 Quiero ¿Alguien también más? comentar. Sí, sí, hermano Joshua. Estaba pensando en la parte donde dice, preparado de esta manera, salió para cumplir su misión. ¿En cuál manera fue Jesús preparado? Preparado con las fuentes del cielo que hemos leído, el trabajo útil, estudio de las escrituras, estudio de la naturaleza y las vicisitudes de la vida. Estas cosas son grandes de la vista de Dios. Son los libros de lección para Jesús y libros de texto para Jesús. Y estos preparó a Jesús para su misión y creo que todos los padres aquí quieren que sus hijos
estén preparados para sus misiones en la obra de Dios. Y aquí tenemos el método para prepararlos. Son cosas que el mundo dice no es importante. El estudio de la naturaleza, ¿qué significa eso? De acuerdo con el mundo, pero de la vista de Dios es importante pasar tiempo en la naturaleza. El estudio de la Biblia, mira a la vida de Daniel, preparado para estar en frente del rey, preparado por el estudio de la Biblia y también las experiencias de la vida, el trabajo útil. Esas cosas son importantes y son vitales para preparar a nuestros hijos para su misión, como lo mismo en la vida de Jesús. Y el resultado se ve en el párrafo siguiente. Esos métodos o esos libros de texto lo llevaban a crecer, fortalecerse, llenarse de sabiduría y de gracia para con Dios. O sea que están concatenados. Amén. 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 Hermana María, ¿usted quisiera ayudarnos en la lectura? De ahí de donde Sí. dice, Cristo es el único que experimentó todas las penas y las tentaciones. Sí. ¿Hasta dónde llegaré? Puede ser hasta, eso fue lo que dio poder a su enseñanza. Y ahí hay un punto aparte. Dice, Cristo es el único que experimentó todas las penas y tentaciones que sobrevienen a los seres humanos. Nunca fue tan fieramente perseguido por la tentación otro ser nacido de mujer. Nunca llevó otro la carga tan pesada de los pecados y dolores del mundo. Nunca hubo otro cuya misericordia fuera tan abarcante y tierna. Habiendo participado de todo lo que experimenta la especie humana, no solamente podía condolerse de todo el que estuviera abrumado y tentado en la lucha, sino que sentía con él. Practicaba lo que enseñaba, porque ejemplo os he dado, dijo los discípulos, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Así, las palabras de Cristo tuvieron en su vida una ilustración y un apoyo perfectos. Y más aún, Él era lo que enseñaba. Sus palabras no solo eran la expresión de la experiencia de su propia vida, sino de su propio carácter. No solamente enseñó la verdad, Él era la verdad. Eso fue lo que le dio poder a su enseñanza. Amén. Amén. Gracias, hermana María. Qué hermoso párrafo. Bueno, como todos, ¿verdad? Porque todos los párrafos han estado, pero muy, muy inspiradores. Como decía mi hermana anterior, ¿cierto? Las tentaciones que sufrió, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús, el maestro de los maestros, fueron las tentaciones de toda la humanidad, como así también cargó los pecados de toda la humanidad, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene sus propias tentaciones, ¿cierto? Como dice Pablo, sus propias concupiscencias, pero Jesús las cargó todas, de toda la humanidad. Entonces, eso lo hace, ¿cierto? Que sea realmente nuestro modelo, nuestro gran modelo a seguir. Amén. Dice que nunca hubo nadie que tuviera tanta compasión, tanta misericordia y tanta ternura al mismo tiempo, ¿cierto? Y lo otro, que aquí yo lo subrayo, que él practicaba lo que enseñaba. Muchas veces, ¿cierto? Nosotros
tenemos el recuerdo a lo mejor de algún profesor en el colegio, en la universidad, en distintos periodos de nuestra educación, y que ellos tenían una imagen frente a sus alumnos, pero después uno los veía en otro contexto absolutamente distinto. Hasta hablaban distinto cuando no estaban en la sala de clase. Entonces, una de las cosas también de la verdadera educación, importantísimo, es ser consecuente con lo que uno está enseñando, ¿cierto? Los padres, en este caso, si están enseñando de valores, ellos son los que tienen que tener el estándar más alto en sus valores, ¿cierto? Ir por sobre sus hijos y mostrarle, como decía también la hermana hace un rato, de que el único gran modelo es nuestro amado Jesús, que Él es nuestro maestro, pero que los padres, Dios les ha dado esa gran tarea, esa hermosa tarea, para ser, ¿cierto?, el modelo aquí en la tierra, pero qué gran responsabilidad tienen los padres, porque si yo estoy enseñando de la alimentación que Dios aprueba, y yo como distinto de lo que estoy enseñándole a mis hijos, no tiene una llegada sólida, ¿cierto? O sea, los niños a lo mejor cuando son pequeñitos pueden pasar por alto esa situación, pero una vez que van creciendo, inmediatamente dicen, pero mamá, ¿por qué tú comes esto y a mí me dices que no lo coma? ¿O por qué tú haces esto y tú me dices que yo no lo haga? Entonces, que una gran enseñanza de este día para nosotros sea practicar lo que enseñamos, ¿cierto? Practicar lo que decimos. Eso. ¿Alguien más tiene algún comentario? Hermana Eso es muy Rosa importante. ¿Tiene comentario? Hermana Rosita, sí. Buenas tardes, hermanitos. Buenas tardes, hermana Rosita. Muy Buenas importante tardes. lo que indica la hermana Patricia, y aquí el párrafo, ¿no? Dos frases yo las subrayé. Practicaba lo que enseñaba y él era lo que enseñaba. Y es una meditación para nosotros, hermanos, que estamos aprendiendo la verdadera educación. El currículo de nuestro Padre Celestial ya sabemos cuál es, ¿verdad? La Biblia, el libro de la naturaleza y espíritu de profecía. Pero eso decirlo es fácil, mis hermanos. Pero que los padres nos pongamos a practicar, o las personas que el Señor nos ha puesto en el ministerio de aprender sobre educación para enseñar en educación, eso yo lo veo difícil, porque nuestra mente ha sido educada en la falsa educación, en donde estudiábamos solamente para el examen, en donde nos hacían aprender de memoria, pero crear el hábito, que mi hijo me vea a mí conectada con el Señor, que me vea estudiando la palabra y que luego en el culto familiar lo hagamos en familia, que un sábado lo pasemos en medio de la naturaleza leyendo la palabra del Señor, o que a diario o en la semana o en el mes nosotros estuviéramos leyendo en familia un libro de espíritu de profecía. Entender eso, mis hermanos, yo lo estoy viendo medio complicado. No sé si tal vez las familias será que no leen, no les gusta leer, pero si me dice que ese es el currículo que el Señor nos da y esa es la verdadera educación, para hacer eso, mis hermanos, se necesita entender que tiene que haber una relación estrecha con mis hijos. O sea, si yo sigo trabajando fuera de casa, si yo sigo con mis rutinas de antes que el mundo me tenía aquí sofocada,
difícilmente vaya a conseguir la verdadera educación. Como ayer decíamos en un estudio, el Padre Celestial dijo, me harán un tabernáculo porque yo quiero vivir con ustedes. Entonces, Él nunca dejó el tabernáculo. Él nunca dejó el arca. Él estaba ahí todo el tiempo con sus hijos israelitas. Todo el tiempo. Pero ¿qué pasa, hermanos, en nuestros hogares? Y hay que ser bien honestos, mis hermanitos, porque aquí dice que Jesús era veraz. Nuestras casas están deshabitadas. Se va papá, se va mamá, se van los niños, luego llegan en la tarde. ¿Cuándo leemos espíritu de profecía? ¿Cuándo estamos relacionados con el gran libro de la naturaleza? ¿Cuándo estamos leyendo juntos la Biblia? Y en ese estar juntos todo el día, desde que el niño despierta hasta que anochece, viene el aprendizaje, mis hermanos. Viene el aprendizaje con el trabajo útil, con las cosas cotidianas que tenemos que ir a la cocina, que tenemos que ir al patio, etcétera, a donde estamos viviendo. Y el niño aprende de las experiencias riquísimas del padre, porque el padre le comenta, en un momento le exhorta, en otro momento le dice, mira hijo, yo creo que así no es, hagámoslo de la otra manera. Pero hermano Joshua y hermanitos, nuestra mente, para hacer esto, nuestra mente tiene que cambiar por completo, porque tenemos arraigado eso de que educar o aprender es solo cuando estoy con un libro. Es solo cuando a mí me dan una materia, yo lo abro y tú te dedicas esta hora a estudiar mientras yo hago las tareas de acá. Tenemos que, y por eso hemos estudiado en capítulos anteriores, que todos somos alumnos de la Escuela de Cristo. Y un hermanito anoche en un estudio decía, así que les invitamos a matricularnos, tanto hijos como padres, a matricularnos en la Escuela de Cristo, porque primero tenemos que nosotros, mis hermanos, practiquemos lo que el Señor nos dice para luego enseñar a otros. Porque es muy fácil, como dice la hermana Patricia, decir, comunicar, informar, pero en mi vida, por ejemplo, yo no tengo hijos ya, pero estoy practicando aquí en la cocina, estoy practicando cuidando a mi mamá, estoy practicando con la abnegación y le digo, Señor, ayúdame, dame fuerza. Y posiblemente ahora ya no esté con mis hijos, pero estoy con mi mamá, en donde es un ser humano y tengo que servirle y tengo que sacrificarme. Porque en algunas cartas el hermano Elena dice que esto de la verdadera educación, hermanitos, requiere autosacrificio. Y no puedo seguir yo viviendo de la misma manera que antes, haciendo las mismas cosas que antes. Y esto requiere verdadera entrega. A mí me lamenta mucho, hermanos, que esta reforma que pide el Señor es la más difícil de ser entendida. Es la más difícil. Como quiera la reforma por salud, hasta la gente del mundo lo hace, por estar bien con su cuerpo, esbelto, etc. Pero la verdadera educación, ni los mismos hermanos adventistas como que no entendemos bien esto. Es muy complicado. Pero tenemos que seguir insistiendo. Tenemos que, hermanitos, cuando tú ya entiendes esto de la verdadera educación, tenemos que hacer lo que dice aquí, lo que hacía Cristo, con amor. Y si ya vemos que las personas como que no comprenden, como que no ven lo que yo veo, orar. Porque el enemigo, hermano Joshua, yo siento que el enemigo hizo tan bien el trabajo que nos apartó completamente de la educación que quiere nuestro Padre Celestial, que era la educación desde el Edén. Eso hermanitos, esas frases, practicaba lo que enseñaba. Y es más, cuando ya estamos en la escuela de Madison, a la edad de los 14, 13 años en adelante, que esa sería la escuela que debería haber, tenemos que seleccionar a los maestros. ¿Cómo es su vida? ¿Acaso los maestros están practicando lo que van a enseñar? ¿Los conozco bien? Como aquellos hermanos Megan y Sutherland,
ellos practicaban, ellos trabajaban ahí con los niños, con los estudiantes. Pero nuestras escuelas no tienen nada. Y es, o sea, ya entendiendo esto, mis hermanos, si tuviera hijos pequeños, yo lo pensaría 1000 veces antes de mandar a mis niños a la escuela donde están actualmente. Y por eso es enriquecedor. Yo le doy gracias al Señor que estamos en este grupo y que el Señor nos abra la mente, nos dé la sabiduría necesaria para entender, porque van a haber ciertos roces, a veces mentales, a veces sociales, con aquellos que entienden una forma y otras personas que no entienden y a uno lo ven como raro, lo ven como, bueno, ¿y este de qué me está hablando? Y es, creo que, hermanitos, que la falla es la conexión con el Señor. Cuando ya estemos nosotros íntimamente, así íntima, así como anoche leíamos, que no caminó 300 años con el Señor. Y caminar es intimar con el Señor. Ahí Él nos va a revelar cómo es que tenemos que practicar la verdadera educación. Que Dios nos ayude, hermanitos. Muchas gracias. Gracias, hermana Rosita. Amén. Sí, muchas gracias. Bueno, avanzamos entonces con el párrafo que dice, Cristo reprendía fielmente. Nunca vivió otro que odiara tanto el mal, ni cuyas acusaciones fuesen tan terribles. Su misma presencia era un reproche para todo lo falso y lo bajo. A la luz de su pureza, los hombres veían que eran impuros y que el propósito de su vida era despreciable y falso. Sin embargo, él los atraía. El que había creado al hombre apreciaba el valor de la humanidad. Delataba el mal como enemigo de aquellos a quienes trataba de bendecir y salvar. En todo ser humano, cualquiera fuera el nivel al cual hubiese en todo ser humano, cualquiera fuera el nivel al cual hubiese caído, veía a un hijo de Dios que podía recobrar el privilegio de su relación divina. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Al contemplar a los hombres sumidos en el sufrimiento y la degradación, Cristo percibió que donde solo se veía desesperación y ruina, había motivos de esperanza. Donde quiera existiera una sensación de necesidad, él veía una oportunidad de elevación. Respondía a las almas tentadas, derrotadas, que se sentían perdidas, a punto de perecer, no con acusación, sino con bendición. Aquí nos vamos a detener entonces, para hacer algún otro comentario. Aquí, una vez más, ¿cierto? Nos queda claro, ¿cierto? Lo que dice también y enfatiza mucho la palabra de Dios, los evangelios, que Él nunca hizo acepción de personas, nunca. Él iba con la misma postura, amor, misericordia, comprensión a la prostituta, al ladrón, al ignorante que tal vez no sabía leer ni escribir, los trataba con la misma delicadeza y amor. Y es entonces un gran, otro de los grandes modelos a seguir, que muchas veces nosotros humanamente a este lo tratamos de una forma, a este otro lo tratamos de otra, a este lo tratamos con más calidez, a este otro más distante, ¿cierto? Y eso realmente no habla bien de un hijo de Dios que camina, como decía mi hermana Rosita, que tiene comunión diaria con Dios. Eso no habla bien, ¿cierto?, de nuestra cristiandad, de nuestra espiritualidad. Muy por el contrario, ¿cierto? Hace que las personas se detengan a mirarnos y piensen, pero si es cristiano, ¿por qué actúa así?
pero si conoce la Biblia, ¿por qué actúa así? Entonces, ahí es donde nosotros debemos trabajar, pero arduamente, a solas con el Señor, para pedirle que transforme, ¿cierto?, nuestra vida, que transforme esa forma de ser que me hace lejana a las personas o que me hace tratar a unos de una forma y a otros de otra, ¿cierto? Entre nosotros no debe haber eso de que esta persona me cae bien y esta no tanto. No, todos son criaturas de Dios y todos están en la misma condición en que yo estoy, faltos de entendimiento y faltos de hacer muchas reformas en mi vida. Eso, queridos hermanos. ¿Alguien Hermanita. más quiere? Sí, hermana Marixa. Sí, solamente quería comentar que a medida que uno va leyendo, por eso es tan importante lo que decía la hermana Rosita recién, que nos mantengamos siempre leyendo, y como nos aconseja la hermana Ellen, sobre todo en este tiempo, diariamente meditando en la vida de nuestro Salvador, de nuestro Maestro. Uno se encuentra con situaciones, uno se encuentra con cosas que hizo nuestro Señor, que la verdad son para meditarlas, porque voy a poner solo 2 ejemplos. Cuando a él le dijeron, se acercaron los discípulos, Señor, Herodes quiere conocerte y quiere verte. Y su respuesta fue, esa zorra. Y no fue. Y tengo otra, que es cuando también vinieron los griegos. Ya faltaba poco tiempo para que él fuera a hacer su misión, su sacrificio más grande. Y le dijeron que los griegos venían y querían conversar con él. Y él lo único que dijo, ya veo que mi tiempo se acerca. Y no conversó con ellos. Entonces, quiero con estas 2 cosas decir que todo lo que nosotros vayamos escuchando y que todo lo que nosotros vayamos viendo de él, tenemos que irlo contrastando con la palabra. Tenemos que irlo viendo en la Biblia, porque, bueno, miren, 2 cosas. Una, porque dice él que nosotros necesitamos sabiduría para saber cuándo sí, cuándo no, y que esa sabiduría que viene del cielo, porque él la va a poner en nosotros a través de su espíritu, nos va a indicar, nos va a dar discernimiento, nos va a permitir pesar ciertos espíritus, ciertas personas, ciertas intenciones con las que las personas se te acerquen. Y tal vez muchas veces simplemente en amor, en sabiduría y en amabilidad, uno no va a entrar en conversaciones ni en entregarse completamente de inmediato a alguien. Porque todos sabemos y decimos, ay, si Eva no se hubiera puesto a conversar, qué distinto hubiera sido la historia, ¿verdad? La historia del hombre. Si no se hubiera puesto a argumentar y no le hubiera dado pie. Entonces, eso, o sea, es como algunas veces yo digo, no hay que dejar frases tan sueltas, sino que hay que explicarlo bien. O sea, eso de no hacer acepción de personas en cuanto al respeto, en cuanto a ver a cada ser humano como un creado por él, por el Eterno, en cuanto a no ser abusivo, no tratar mal, muchas cosas que la misma palabra nos enseña. Pero cuidado, hermanos, cuidado, y sobre todo en este tiempo, porque miren, esas cosas incompletas, esos entendimientos incompletos que no se basan en la palabra de Dios, nos puede llevar a muchas teorías falsas, que es lo que va a hacer que muchos, tristemente así está enseñado en el espíritu de profecía, va a enseñar a muchos a que muchos se pierdan. A que en esta división que está viendo trigo, cizaña, en este zarandeo, dice que la división la va a hacer ideologías falsas, teorías falsas, y de hecho hemos visto tristemente algunos pastores muy hermosos que están cayendo en enseñanzas que no están bien.
porque al final te empiezas a dejar llevar que sí, en realidad, claro, el amor a todos, el apertura a todos, y te vas por ahí y al final te puedes desviar. Así que eso, mis hermanitos, siempre seguir leyendo y estar cada día conectados con la palabra. Gracias, hermana Marixa. Amén. Hermano Quiero Yocho, comentar. ¿qué parece que iba a decir? Sí. Sí. Quiero comentar algo. Es que, como ya dije, pero tenemos un sistema que quiere etiquetar, ¿es correcto? Etiquetar Sí. a los niños. Este niño tiene problemas con atención, este niño tiene problemas con su comportamiento, este niño está muy inteligente, no es. Pero Jesús no lo hizo. Jesús percibía posibilidades y como dice aquí, en todo ser humano, cualquiera fuera el nivel al cual hubiese caído, veía un hijo de Dios que podía recobrar el privilegio de su relación divina. Y tenemos como padres ver lo mismo en nuestros hijos. Estaba haciendo una consulta recién con una madre. Esa madre tiene un hijo ella dice que él tiene problemas con su comportamiento. Y ella está tratando a ese niño como él tiene todo el problema. El problema no es la madre. En su mente, en la mente del madre, el problema es todo en ese hijo. Y le dije a esa madre, no, ese niño tiene un corazón pecaminoso, como tú tienes también. Todos tienen ese corazón pecaminosa que necesitamos cambiar y no podemos hacer eso. Necesitamos la ayuda de Dios, pero es importante que no tratamos a nuestros hijos como problemas. Todos nosotros tenemos problemas. Todos somos pecadores. Tenemos que acercarnos a Jesús y tenemos que ver en cada uno posibilidades infinitas de la gracia de Dios. Amén. Amén. Gracias, Hermanitos, hermana. si me puede permitir, mire, justamente Sí, lo que menciona el hermano Joshua está en el párrafo que leyó la hermana Patricia, que dice, Cristo reprendía fielmente. Ahí hay unas palabritas que es de mucha enseñanza para nosotros. Dice, miren, su misma presencia era un reproche para todo lo falso y lo bajo. ¡Qué excelente el carácter de Cristo! Entonces, si nosotros entendemos la verdadera educación, estando en casa con los niños, pasando tiempo con ellos, esa presencia de padres e hijos va a permitir que Él me conozca. Porque ahora como nuestros niños se han ido lejos de nosotros, ellos no saben ni cómo soy, yo no sé cómo son ellos, pero al intimar, por ejemplo, cuando nosotros intimamos con nuestro Padre Celestial, nosotros sentimos su amor, nosotros sentimos cómo nos ama, cómo hace milagros en nuestra vida, y decimos, no es que mi Padre nunca me va a dejar. Cuando ya nosotros invirtamos tiempo con nuestros hijos en la relación, ellos nos van a ver así, y nosotros, hermanitos, tenemos que tener mucho cuidado en que tenemos que ser así, puros, que solamente cuando diga, ay, es que papá es el que dijo, por favor respetemos, apúrate, es que mamá me dijo. Solamente con que mamá le diga, fulano, podrías traerme tal cosa, aquí está mamá. Pero en cambio ahora, como no reflejamos esa imagen,
la mamá pide y dice, ah, ya, espérate, ya hazlo tú mismo. Esa imagen no reflejaba a Jesús. Miren, cuando dice, su misma presencia era un reproche para todo lo falso y lo bajo. A la luz de su pureza, los hombres veían que eran impuros y que el propósito de su vida era despreciable y falso. Pues así es que nosotros debemos vernos. Pero ya cuando estamos en relación con Jesús, en relación con el Padre Celestial, nuestra forma de ser, nuestro carácter tan feo que tenemos, va cambiando, hermanos. Y entonces ahora nuestros hijos nos van a ver diferentes y nos vamos a parecer el carácter de Cristo. Que Dios nos ayude, hermanita. Gracias. Amén. Amén. Gracias, hermana Rosita. Hermano Joshua. Perdón, ¿puedo hacer un comentario rapidito? Sí, hermana Cristi. Algo que a mí me llamó mucho la atención era esa parte que Yahshua leyó. Dicen, todo ser humano cualquiera que fuera el nivel al cual hubiese caído, veía un hijo de Dios. Y para todas las mamis o padres que están ahí escuchando, así es como Dios te ve, como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Y dice que podía recobrar el privilegio de su relación divina. Y eso es lo que Él quiere contigo como madre, como padre, volver a tener esa relación. Y eso empieza con nosotros. Nosotros queremos que nuestros hijos sean obedientes, que nuestros hijos se porten bien. Todas esas cosas son maravillosas, pero realmente empieza con nosotros y empieza cada mañana. Así que lo único que yo quisiera que tal vez en todo lo que hemos leído, pero podamos recordar es que empieza contigo como madre, como padre, y empieza hoy, cuando te vas a dormir temprano, para que puedas pedirle al Señor de rodillas, ayúdame a levantarme temprano mañana. Y ahí es que va a empezar tu día con el Señor. Y tu día va a ser diferente. Media vez tú haces de nuevo esa relación con Cristo, que es lo que Él desde un inicio quiere. Y tú como padre la tienes de nuevo. Mencionaba hermana Rosita, parece imposible. Sí, es imposible si lo tratamos de hacer nosotros solos. Pero si empezamos con Cristo cada mañana, Él lo va a hacer a través de ti. Hay momentos que yo tengo días estresantes y lo único que mi esposo me dice es, ¿te levantaste hoy temprano? Y esa es la única diferencia. Si yo no me levanto temprano, mi día es un desastre. Así que los niños lo sienten, los niños se dan cuenta. Tú has pasado un momento con Cristo y lo vas a poder reflejar. Y todo lo que leímos aquí de Jesús, que Él enseñaba, lo practicaba, Él vivía, lo mismo es una promesa para ti como padre. Él quiere cumplir todo eso en ti y empieza desde hoy mismo. Duérmete temprano, pídele a Dios que te levante y mañana empieza tu día con Jesús. Bendiciones. Amén. Gracias, hermana Cristi. Bendiciones también para usted. Amén. Hermano Joshua, yo le iba a preguntar cuánto tiempo tenemos. Creo que ya acabamos el tiempo, tristemente. Ya. Entonces, quedamos acá en la parte donde dice, las bienaventuranzas constituyeron su saludo para toda la familia humana. Ahí quedaríamos entonces, hermano Joshua. Amén. Sí, ustedes marquen ese párrafo en sus libros o el celular donde esté. Y sí, continuamos en 2 semanas. Gracias para todos, para su participación. Fue una gran bendición. Quiero invitar a alguien a orar para concluir. ¿Alguien quiere orar? Me gustaría orar, hermano Joshua. Gracias, hermano Patricia. Vamos a inclinar el rostro entonces y quiero que podamos tener en nuestras oraciones cada familia que está conociendo la verdadera educación para que aprendan a vivir por fe, para que puedan estar conectados más que nunca a nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesús, para poder vivir por fe, porque la verdadera educación es de gran fe. Oramos. Amén. Amoroso y eterno Dios, creador del cielo y de la tierra, santificado y glorificado sea siempre su nombre. Señor, gracias porque desde la mañana hemos podido estar en sus trabajos, Señor, en su obra. Gracias, Padre, y que podamos
como decía mi hermana, tener la temperancia para poder acostarnos temprano y levantarnos temprano, porque ese es un gran modelo que nuestros niños, nuestros jóvenes deben seguir. Señor amado, usted sabe que cada hogar es un mundo tan distinto de otro. Por eso, Señor, le pido por todos los padres que están conociendo la verdadera educación, para que cada uno de ellos sienta de que lo que usted nos ha estado enseñando es la educación del cielo. Y también, Señor, que nuestra fe tiene que ser probada mediante este cambio, esta reforma que debemos hacer en nuestros hogares. Que cada padre, que cada madre pueda sentir que su presencia en el hogar es lo que su hijo o su hija necesitan. Y también, Señor, pido en oración por aquella mamá que está sola frente a su hogar, que le tiene a usted, Señor, como su gran soporte, pero que ella sí lo vea, que no se sienta sola, Señor. Lo mismo también hay padres que no tienen la ayuda idónea en su hogar y que se sienten a lo mejor solos y que no pueden avanzar en la verdadera educación. Señor, hágale sentir de que usted está con ellos, de que usted es quien dirige sus vidas y esta gran reforma que es la educación. Señor del cielo, ayúdenos, diríjanos, y también, Padre, que podamos seguir viviendo por fe, porque muchos padres van a tener que decidir que uno deje de trabajar para poder quedar en casa. Y generalmente, Señor, es la madre, así que usted dele sabiduría a cada madre que tome esta decisión y bendígala poderosamente, Señor. Amén. Padre Amén. amado, quédese con nosotros, diríjanos y que podamos seguir a sus pies clamando porque usted nos ilumine cada día más. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. 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 Y amén. 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 Bendiciones, mis hermanos.